Bienvenidos de nuevo, apreciados DevOps, programadores y aficionados a la programación, desarrollo de software con VisualStudio.net C#. Estamos entonces desarrollando todo el contenido del libro guía Desarrollo Web con casos de estudio, todo en uno, nivel 1, fundamentación, y seguimos profundizando en el dominio de la programación orientada a objetos con C#. Ya hemos avanzado y hecho más de una docena de videos para desarrollar todo el proceso introductorio a la programación. En el capítulo 4 ya vimos lo que corresponde a la introducción con la lección de las clases. También tuvimos la oportunidad de desarrollar la lección introductoria a los objetos en programación orientada a objetos, los constructores y los diferentes tipos de constructores. Y ahora entonces con este nuevo video vamos a desarrollar la lección Principios de la PUB o Programación Orientada a Objetos. Para este caso haremos una introducción y práctica para aplicar los 4 principios rectores de la programación orientada a objetos. Aquí encontrarás entonces en el libro guía los 4 principios explicados desde cero y una serie de videos que vamos a desarrollar, iniciando entonces con la introducción al concepto de la abstracción. Este vendría siendo el concepto o el principio más complejo y sobre el que se fundamenta toda la estructura y el desarrollo de nuestras aplicaciones, programas o desarrollo de software. La abstracción implica generalizar, obteniendo una visión global del tema y descartando lo irrelevante para el modelamiento del sistema. Aquí hay un ejemplo que te invito a que leas y estudies y adicionalmente se sustenta por qué la importancia de la abstracción y cómo lograr una abstracción efectiva. Vas a encontrar también la introducción al encapsulamiento, la introducción a los modificadores y los niveles de accesibilidad, los diferentes tipos de modificadores que vamos entonces a encontrarle sentido de por qué se utilizan y cuándo se aplican. Encontrarás también aquí el encapsulamiento, propiedades y accesorios, y entonces entraremos ya a comprender y a modelar lo que son las propiedades para hacer una distinción clara con atributos y campos, su sintaxis, el acceso a través de la palabra reservada get y la palabra reservada set. También haremos su implementación y comprenderemos el mecanismo, la funcionalidad y cómo debemos entonces crear nuestros mecanismos accesorios a los miembros privados de nuestras clases. También tienes una introducción al principio número 3, herencia, que ya vimos al menos algo en el video anterior para explicar los constructores estáticos y vacíos, diferenciándolos de los constructores tipo instanciación. ¿Por qué es importante, fundamental utilizar la herencia en programación? Y la esencia, la sustancia que implica este concepto, partiendo de la clase base y sus clases y este diagrama que vamos a explicar a continuación. Desarrollaremos entonces este primer laboratorio de programación aplicando la herencia a este pequeño caso de estudio de la Escuela Norte que nos solicita registrar el personal administrativo de la Escuela Norte, los profesores y además los estudiantes y su estado actual en el sistema. De aquí entonces encontrarás la solución para ese caso, para ese requerimiento, cómo se identifican las clases, como se vieron en lecciones y capítulos anteriores, cómo entonces se desarrollan los atributos y campos y finalmente cómo se aplica el concepto de herencia para este pequeño ejemplo. Entraremos entonces a estudiar finalmente el principio número 4, polimorfismo, y desarrollaremos laboratorios suficientes para su comprensión. ¿Por qué se utiliza el polimorfismo? El polimorfismo en C#, el algoritmo general, para poder aplicarlo, aquí lo encuentras. También haremos un laboratorio con esta información teórica o soporte de tu libro guía y un laboratorio muy completo con un caso de estudio, gestión bancaria, donde encontrarás el paso a paso, la implementación, el análisis de este caso, cómo se identifican en las historias de usuario los requerimientos,
los diferentes elementos de los que vamos a extraer todo lo que tiene que ver con el modelamiento de nuestras clases, los atributos, las relaciones y la documentación. Finalmente encontrarás una plantilla muy práctica para establecer los requerimientos funcionales, tema que se vio en los primeros capítulos de este libro, y una plantilla para entonces desarrollarlos de manera práctica y pasarlos a los programadores y diseñadores de software. Finalmente, tendrás una plantilla para el modelamiento de las clases, sus servicios y atributos. Hagamos un análisis rápido de nuestro paper del concepto de abstracción. Aquí se está explicando, entonces, como introducción y gran resumen en qué consiste este concepto, que lo vamos a aclarar en nuestro paper de trabajo. Abstracción. Miremos entonces la abstracción, qué elementos y qué utilidad tiene para el desarrollo de software. Fundamentalmente, la abstracción nos permite concentrarnos en los detalles relevantes o importantes que, por supuesto, son producto del análisis de los requerimientos de usuario, que también están asociados a las historias de usuario. Además, entonces, con este principio de abstracción en programación orientada a objetos, encontramos un término importante que tiene que ver con la generalización, que implica que para todo el modelo y todas las clases, específicamente, se desarrolla una base común para todo el modelo o sistema, en este caso para las clases que conforman nuestras aplicaciones, como lo vamos a ver a continuación. Adicionalmente, la abstracción también me permite reducir el problema, el análisis, a estrictamente conceptos. De allí entonces que sea uno de los pasos o uno de los principios más complejos a diseñar o modelar, porque si los conceptos no están claros, entonces si esto no se ha definido correctamente, se va a generar entonces un sistema que va a requerir reingeniería o volver a comenzar desde cero, que es lo que normalmente ocurre con muchos sistemas desarrollados. Entonces, la abstracción nos permite obtener la esencia que es totalmente lo contrario de todo lo que es irrelevante para el sistema o el modelo que vamos a diseñar. Así entonces, aquí podríamos decir, en resumen, que la abstracción nos permite, a través del concepto, excluir los detalles. Ilustremos entonces este concepto de abstracción haciendo una combinación entre el análisis para llegar a obtener los elementos estrictamente necesarios o la base común o con los detalles relevantes y generalizados para nuestro modelo de clases que componen nuestro sistema de información, y también aplicado, por supuesto, o como consecuencia, a el principio de la herencia, que también profundizaremos en detalle más adelante. Entonces, de acuerdo a esta introducción, vamos a hacer uso del concepto de las clases que hemos estudiado hasta la fecha. Como observas en la parte de arriba, hay que desarrollar una base común que en programación se conoce como una clase base o clase madre. Y esa clase madre, por supuesto, va a prestar una serie de servicios para el resto de las clases del sistema de información. Así pueden haber una y n clases en nuestro modelo, y tendríamos entonces nuestra clase base en la parte superior. Y la clase base se caracteriza porque tiene campos, también se conocen como atributos, comunes a todo el modelo. Y es allí entonces donde está la ciencia de la abstracción,
para saber qué campos y atributos comunes clasifican dentro de la clase base. Y adicionalmente también lo que tiene que ver con los métodos que ya hemos definido como equivalentes a los servicios o tareas que presta cada una de las clases. Y estos, por supuesto, también tienen que ser comunes, es decir, que pueden ser reutilizados para todo el modelo. Entonces, en ese orden de ideas, estos servicios de aquí y estos campos de aquí podrán ser reutilizados por las diferentes clases que componen el sistema. Entonces se nos está solicitando diseñar en el sistema unos servicios para registrar el personal administrativo de la Escuela Norte, pequeño caso de estudio, que incluye los profesores, el personal administrativo, los estudiantes y el estado actual en el sistema del estudiante, si está activo o inactivo. Cuando hacemos la lectura de este requerimiento, debemos deducir que estamos hablando de personas, personal administrativo, personal, profesores o docentes y los estudiantes que forman también parte del término persona. Entonces, ya aquí nos está dando una luz el requerimiento para generalizar entonces ciertas cualidades o atributos comunes del concepto persona. Toda persona entonces va a tener unos campos o atributos comunes y unos métodos o servicios que prestar a una persona. ¿En qué consiste entonces los servicios de la abstracción? En que yo de aquí puedo entonces generar tipos, copias, patrones, réplicas. Cuando observamos entonces el anterior requerimiento, se está hablando de personal administrativo. Se está hablando también de el personal docente y se está hablando también del estudiante. Observa que el administrativo, el profesorado y el estudiante tienen campos o atributos o propiedades comunes. Por ejemplo, como muestra el libro guía, una persona tiene nombre, independientemente del rol de la persona, del tipo o la réplica. Independientemente de su profesión, tiene un nombre. Independientemente de su rol, tiene una edad. Estos son entonces campos y atributos comunes o que podemos generalizar para incluir dentro de la clase base. Es decir, nombre y persona no se van a repetir ni no van a aparecer en cada uno de los tipos persona porque estarán centralizados en la clase base. No tiene sentido volverlos a crear como campos en cada uno de estos tipos o patrones o réplicas de la clase base persona. Pero aquí entonces sí vamos a tener, en esta parte de acá, que sí vamos a tener. Vamos a incluir entonces aquí los campos o los atributos comunes más los atributos propios. Porque efectivamente cada uno de estos roles van a poder hacer uso de la clase base para poder registrar el nombre del profesor, la edad del profesor, la edad del administrativo, la edad del estudiante. Y adicionalmente van a tener unos atributos propios. Es decir, atributos que no son comunes para el administrador ni para el estudiante. Y es aquí entonces donde tenemos que ubicar ese tipo de atributos que no se replican en las demás clases o en el modelo. Entonces, en el libro guía vas a encontrar la solución a este requerimiento y se están definiendo una serie de atributos o campos comunes para una persona, independientemente de su rol en la vida o de su profesión. Toda persona tiene como mínimo estos atributos o campos comunes. Y a su vez, para la clase profesor, tenemos unos atributos muy específicos o especiales que son propios de una clase que atiende todo lo que tiene que ver con la gestión de un profesor dentro del modelo. Entonces, ¿qué servicio va a facilitar esta clase de profesores al profesor y al sistema? Va a poder el profesor registrar sus notas. Entonces vamos a crearle un servicio aquí para registrar las notas. Y él va a poder hacer uso de este servicio que presta esta clase.